Este tema de la Corte, y debo aclarar que como usted lo sabe y lo tienen que saber los oyentes, yo no creo en la Corte Suprema de Justicia, porque yo no creo que usted tiene que ir a un lugar corrupto para que se exprese contra la corrupción, es pedirle peras al olmo, sería hacerse un harakiri. Ahora bien, hago la salvedad que yo sería muy feliz si ellos dicen que el contrato es inconstitucional, como el gobierno ha tomado la táctica del avestruz, es decir, hundir la cabeza y dejar que esto se destruya, y entonces salen a acusar a quienes han asumido la responsabilidad cívica de protestar, los acusan de terroristas, bueno, yo no voy a leer aquí la lista de etiquetas. Sin embargo, yo no he visto ni que el gobierno ni ningún productor. El doctor Miguel Antonio Bernal, constitucionalista, abogado, profesor universitario. ¿Cómo está, catedrático de la universidad? ¿Cómo está, doctor Bernal? Bienvenido, buen día. Hace rato que no lo veía. Bien. Sí, muchas gracias. Saludo para usted y su distinguida audiencia, su equipo. Si no nos veíamos con motivo de los De viernes los... patrióticos que cayeron viernes, pero aquí estamos con el placer de siempre poder compartir algunos juicios, opiniones, análisis en torno a los momentos que venimos conociendo en nuestro país, como siempre. Le agradezco mucho que esté con nosotros, doctor Bernal. Oiga, la Corte Suprema de Justicia, a través de su vocero encargado, porque aquí todo el mundo está encargado, ¿no? Dijo ayer que ya tienen plazos para hacer una sesión extraordinaria permanente, conjunta, ininterrumpida, para salir del tema este del contrato minero. Y si no nos hubiéramos metido, o sea, si se hubieran hecho las cosas, digamos que con más pausa, quizás no tendríamos que hacer estas cosas así. A mí lo que me preocupa, doctor Bernal, y apelo a su sentido de la ley, es que por más que uno quiera o no que la Corte Suprema falle de alguna manera, no estoy muy seguro que a un país como este, con instituciones no débiles, lo que sigue, le convenga públicamente que se esté presionando de esta manera a un órgano del Estado como el de la justicia. Se lo digo porque hoy a la mayor parte de los panameños parece que les conviene el fallo, pero también puede ser al revés. Sí, mire, yo creo que nosotros hemos entrado en una vorágine que va a traer como consecuencias mucho más vacíos de poder de los ya existentes, porque no se están planteando alternativas que sean verdaderamente transitorias hacia una democratización, que es lo que urge en el país, hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en cumplimiento, no necesariamente una constitución impuesta, porque aquí se ha perdido completamente de vista que se habla de Estado de Derecho cuando no lo hay, que se habla de institucionalidad cuando es lo que menos hay, porque la pérdida de legitimidad y de credibilidad de las instituciones ha quedado evidenciada en las manifestaciones. Que ahora se quiera torcer la dirección que han tomado las manifestaciones, que fueron y han sido pacíficas y han sido patrióticas, y que se han venido a deteriorar producto de la injerencia de vándalos, etcétera, no nos debe hacer perder de vista que nosotros no podemos tampoco aceptar por bueno que de la noche a la mañana quienes han sido los principales violadores de su propia constitución vengan ahora a decirnos que hay que respetar la institucionalidad que ellos mismos han violado, que hay que respetar la constitución, que ellos se vuelven loquitos, como lo hemos comentado aquí, en violarla todos los días, y ahora nos viene a decir, por ejemplo, como hizo ayer el señor Cortizo, de que el Ministerio Público con la fuerza pública, esa es una fusión que todavía nos saca más del Estado de Derecho, porque es el que el Ministerio Público haga su labor, no tiene por qué mezclarla con la de la fuerza pública, son dos cosas totalmente distintas, pero es una contribución más que hace el gobierno para ponernos frente a la evidencia de que aquí lo que menos hay y lo que menos quieren los que gobiernan y la mayoría de los que dicen querer gobernar es el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho como debe ser, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, este tema de la Corte, y debo aclarar que como usted lo sabe y lo tienen que saber los oyentes, yo no creo en la Corte Suprema de Justicia, porque yo no creo que usted tiene que ir a un lugar corrupto para que se exprese contra la corrupción, es pedirle peras al olmo.
sería hacerse un harakiri. Ahora bien, hago la salvedad que yo sería muy feliz si ellos dicen que el contrato es inconstitucional. No lo van a hacer, porque como decía Lasalle, y lo hemos comentado aquí con ustedes en otras oportunidades, los problemas de derecho constitucional no son problemas de orden jurídico, son problemas de poder. Y el poder de Panamá, como todos sabemos, está concentrado, el poder político, en un megapresidencialismo, que es el que nos tiene asfixiados, y todos los órganos del Estado están sometidos al Ejecutivo. La Corte está integrada por 9 personas, 6 han sido nombradas por Cortizo y Carrizo, y es un hecho público y notorio. Los negocios que alrededor de la mina han ido forjando, creando, consolidando los principales figuras gubernamentales, evidencian que la Corte se tiene que someter a esos intereses y poder económico. En lo personal, me enteré ayer que el señor rector de la universidad había organizado o está organizando una marcha el miércoles a la Corte. A mí no me parece que ese es el papel de la universidad. El papel de la universidad en primera instancia era permanecer abierta para instruir a los estudiantes, como lo he dicho aquí con usted, en qué decía el contrato, cuáles eran las vías frente a esta situación, qué supone para la ecología, en fin, todas las cosas que conlleva la situación que hoy vivimos. Las escuelas privadas están abiertas y la universidad sigue cerrada, cuando la universidad siempre ha jugado un papel de foro y ahora se va a convertir en un instrumento de presión hacia un órgano del Estado. Otra prueba más de que aquí la institucionalidad, de que aquí la legitimidad se fue al precipicio completamente, porque yo no veo qué tiene que hacer la universidad organizando una marcha a la Corte. Lo que ha debido hacer la universidad de hace meses era asumir su papel de educadora e instructora, pero se desvía todo se está desviando. ¿Por qué? Porque cuando se produce un vacío de poder como el que nosotros estamos viviendo en Panamá, que de eso la gente no quiere hablar, cuando se produce un vacío de poder, cada pico ala para su gallote. Y por eso es que estamos viendo distintas situaciones que varían de acuerdo al punto geográfico o de los participantes, de qué sectores vienen y van a ir variando. Entonces, como el gobierno ha tomado la táctica del avestruz, es decir, hundir la cabeza y dejar que esto se destruya, y entonces salen a acusar a quienes han asumido la responsabilidad cívica de protestar, los acusan de terroristas, bueno, yo no voy a leer aquí la lista de etiquetas. Sin embargo, yo no he visto ni que el gobierno, ni ningún pronunciamiento de ninguno de los partidos políticos que aspiran a la presidencia salir con alternativas institucionales. Panamá todavía es un Estado miembro del sistema interamericano. Panamá es firmante de una llamada Carta Democrática Interamericana que le ofrece a los Estados miembros, frente a situaciones que puedan vivir, algunos mecanismos o instrumentos para poder solucionar o encontrar vías de solución a los problemas. Esa Carta Interamericana Democrática, ¿no?, tiene un artículo, porque como el gobierno dice que Saúl Méndez se va a tomar el poder, hay que ser bien obtuso para creer que un individuo, ¿me entiende?, se va a tomar el poder. Ese es un desconocimiento absoluto de lo que es el poder en una sociedad y sobre todo en esta. Es desconocer, por ejemplo, es ignorar los tratados Carter-Torrijos y la cláusula de Concini, para empezar por el principio. Es desconocer que el poder, las bayonetas están en manos del PRD y del gobierno y de los que están con ellos. O sea, venía a decir que un grupito, un grupúsculo, eso es distorsionar. ¿Por qué? Porque el propósito es eludir una vez más la responsabilidad de ver qué hacemos todos, porque este país es de todos, aunque algunos crean que es de ellos, para ver cómo podemos salir adelante. Pero para eso hay que hacerlo, en mi opinión, don Guillermo Ruiz, sobre la base y puntos de partida de convicciones democráticas. Hay un articulito de la Carta Democrática Interamericana, a este gobierno se lo dedico, que está diciendo, hoy nos van a asaltar el poder, la apología del delito, vamos a perseguir, o sea, porque la amenaza lo tienen a flor de piel, pues son herederos de la dictadura. En estas 3 semanas se han revelado como verdaderos epígonos de la dictadura que nos oprimió durante 21 años, solo que son más estúpidos que lo que pudo haber sido la dictadura.
Porque la dictadura, para ponerle un ejemplito, antes de leer el articulito, en el 79, cuando hubo la lucha de los educadores contra la violación a la ley orgánica de educación y después se sumó lo de la reforma educativa, no hubo un solo cierre de calles, no hubo un solo enfrentamiento con la policía. ¿Por qué? Porque había una convicción democrática de realizar las cosas cívicamente y se logró el objetivo, porque cuando se hizo aquella majestuosa manifestación del 9 de octubre del 79, la dictadura entendió que el mejor camino era sentarse a dialogar y a negociar, cosas que hicieron, y el 30 de octubre se firmó el fin de huelga porque el gobierno derogó la reforma educativa y se comprometió a respetar la ley orgánica de educación, que eran los objetivos claros y precisos de un movimiento de educadores. Ahora insultan a los educadores, ahora etiquetan a los educadores, ahora están haciendo las cosas, pero bueno, yendo al articulito, el articulito 17 de la Carta dice que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. ¿Por qué el gobierno no ha tomado esa vía? Mire lo que está pasando en Guatemala, don Guillermo Ruiz. ¿Ah? Entonces nosotros aquí, el gobierno con su silencio, arrogancia y prepotencia, con su represión que va increciendo, con sus tácticas divisionistas y todo, pretende hacer que los panameños olvidemos que los tres órganos del Estado y quienes están al frente de ellos se han llenado de numerosos privilegios, prebendas, fortunas que hieren de una manera en misericordia a las grandes mayorías nacionales, y por eso el descontento de la gente, la angustia y el desasosiego de las desigualdades sociales que existen en nuestro país, aumentadas por la megacorrupción que nosotros estamos viviendo, está expresándose de diversas maneras a raíz de la explosión social detonada por el contrato Cipayo con la minera. Entonces no queremos ver las cosas de una manera directa, sino soslayando y eludiendo. Esa intervención del señor Cortizo, todavía más paupérrima que todas las anteriores, ¿me explico? Empieza amenazando, después continúa distorsionando, en tercera instancia engañando, porque si él dice que recibió esa plata y no dice exactamente la fecha en que la recibió, porque él la recibió fue el 30 de octubre y no antes de ayer, ¿verdad? Y entonces ahora dice que la va a guardar ahí en un tentempié para ver qué pasa en la corte. Si él sabe mejor que nadie lo que va a pasar en la corte, hombre, no sea tan hipócrita, que va a venir echando cuentos aquí a nosotros. Vamos a respetar la separación de poderes. ¿Y cómo fue que firmaron ese contrato y cómo fue que lo aprobaron en la Asamblea con separación de poderes? Ignorando las voces que alertaron lo que iba a pasar. Entonces, ahora tienen una explosión social y la única manera que ellos dicen que pueden hacer las cosas es reprimiendo, amenazando, chantajeando, sobornando, coimeando, lo que han hecho siempre, solo que en un entorno muy distinto, porque lo negativo del gobierno y sus aliados ha aflorado como cascada, sin fin, o sea, es una catarata. Y la explosión social ha reunido descontento, decepciones de distintos sectores, con ausencia de soluciones democráticas. Los partidos políticos se han vuelto también avestruces y las enquilosadas dirigencias de la mayoría de los gremios, sindicatos, colegios, profesionales y demás hierbas aromáticas no dan pie con bola. Y por eso que el pueblo, la población anda, como le decía yo, cada pico alando para su gallote, porque no hay un planteamiento, tres objetivos: transparencia inmediata de los actos gubernamentales, democratización inmediata de las actuaciones de los órganos del Estado. Vamos a empezar por algo, porque nosotros no podemos quedarnos en esta cuestión de cierro, abro, ¿cómo se llama? Los parking, me voy a hacer selfish. Esto es un desorden que se tiene que arreglar democráticamente. Hay que repudiar cualquier salida de fuerza, que es la que ellos están gestando, porque eso que están haciendo, don Guillermo Ruiz, esa represión que están practicando es un ensayo general de lo que ellos planean hacer cuando la Corte diga que la cláusula 23 es la única que hemos encontrado inconstitucional y por lo tanto
Pero si por ahí anda la gente del gobierno diciendo que si se cae la ley, el contrato no se cae, tienen a la gente enredada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado aquí en su programa hasta la saciedad. Hay una ignorancia inexcusable en amplios sectores de nuestra sociedad de lo que son los derechos, las garantías, las instituciones, los procedimientos. La gente no sabe ni cuántos miembros integran la Corte. La gente no sabe ni cómo se procede. La gente no sabe que si llegó un recurso y debió ser atendido inmediatamente, ese recurso número 1 ya debió haber sido fallado, pero han empezado a pelotear. No, que vamos a esperar el otro recurso. Ya van por 11. De aquí al 23 van a llegar 10 más. Y entonces se van a decir, el 23 se van a reunir para decir, bueno, tenemos que esperar para ver si llueve en Calobébora, ¿verdad? Ahora en enero, para entonces nosotros ver qué decidimos en febrero. Nos están tomando de idiotas, porque saben que la gente, y desgraciadamente un porcentaje exagerado de abogados, no han sabido explicar ya no lo que es el recurso de inconstitucionalidad, cuyo fallo es a futuro. A futuro. Entonces, anoche, el señor Cortizo se sale de que le ha mandado una carta al procurador de la administración para que le diga si se puede derogar sí, da risa. De verdad, uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? Entonces, el procurador de administración ya ha tirado, por favor, ya él ha hecho de conocimiento público 5 vistas con relación a la ley 406. En ellas, él señala que el contrato no cumplió con los requisitos legales establecidos en nuestras normas. Entonces, ¿cómo tú le vas a escribir, siendo presidente de la República en un país megapresidencialista, a un procurador para preguntarle lo que ya tú tenías que saber de antemano cuando juraste cumplir la Constitución? Cuando tú has sido el principal violador de la misma y ahora quieres trasladar tu responsabilidad de que tienen que respetar la institucionalidad. Tenga la gentileza de decirme, señor Cortizo, ¿qué institucionalidad? Dígame cuál es la institucionalidad que hay que respetar si tenemos una constitución impuesta, ¿verdad? Que ha sido vea, nunca en la historia se había violado tanto una constitución en nuestro país como se ha violado en estos 4 años. Ni los militares, que ellos la hicieron y ellos hacían con ella lo que le daba la gana, ponían, quitaban presidente. Lo que pasa es que este es un país de memoria muy corta. La gente se le olvida. Algo que pasa el lunes, ya el martes la gente, a la mayoría no se acuerda. Y usted lo sabe mejor que yo, porque usted lo comenta todos los días y hace los señalamientos, como lo acaba de hacer ahora, al recordarle a la gente que España es una monarquía, ¿no? Que allá no hay presidente, que los presidentes son en la república, que el presidente de gobierno es como un primer ministro, porque el titular de un periódico en Panamá, imagínese. Si yo lo leo en un periódico, imagínese cómo anda esto. Por eso lo digo. Entonces, hemos llegado a un punto en que yo creo que nos corresponde buscar salidas, repito, no para que complacer al gobierno, no se trata de complacer ni al gobierno. Entonces nosotros estamos a 5 meses, creo que son, ¿no? Sí, 5 meses y medio de unas elecciones que las pongo entre comillas, porque a mí me causó mucha gracia que cuando erróneamente el señor presidente dijo que quería hacer una consulta popular, cuando él debió decir, lo que yo quiero hacer es un referéndum, y le salieron los 3 magistrados del Tribunal Electoral y dijeron, no hay condiciones apropiadas para ello. Y sí las hay para unas elecciones absolutamente fraudulentas como las que ellos vienen organizando. No, por favor. A mí lo que me molesta es cómo engañan a la población, porque este es un pueblo noble, como lo dijo el Papa. Este es un pueblo que peca de ingenuo. Este es un pueblo que lo han engañado tanto que ya no sabe, no cree en nadie. De a mala, mucha gente cree en sí mismo. Entonces se ha producido esta explosión social donde se ha visto de todo y al mismo tiempo no se ha visto nada. Mire, ¿cuántos países del orbe desearían tener una población como la panameña? Sí, eso es Dígame así. usted. Sí, en otro lado ya, bueno, ya estuviera ardiendo edificios y esas cosas, ¿no? Por favor. Y no tenemos que irnos muy lejos. Mire para el este, mire para el oeste, mire para el norte, mire lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Bueno. Entonces aquí se molestan porque los educadores reclaman sus derechos. Aquí se molesta. Ahora, que hay quienes se han aprovechado de esto para hacer vandalismo, como lo han llamado. Sí, claro que sí, pero ¿quién los encubre? Bueno. ¿Cómo explica usted que habiendo 55 policías en una esquina
¿no? Hasta 20 metros roban y ellos no se dan. No, por favor, hombre. Justo quería hablar con usted de eso, doctor Bernal. Permítame irme 2 minutos a una pausa y al regresar quería trasladar una teoría que yo tengo de lo que está pasando en este país, para ver usted qué opina. Estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en el sillón de Ancon por Radio Ancon. Doctor Bernal, yo tengo una teoría y puede estar equivocado, es muy probable que lo esté, pero es una teoría mía y se la quiero compartir para ver qué tanta base puede tener. Ya uno de mediana edad ya, haber estado en varias aceras, uno más o menos como que se da cuenta cómo se tiran las cartas, cómo marcan las cartas y esas cosas, ¿no? Yo tengo la impresión, doctor Bernal, que el gobierno está cómodo en el caos porque es su forma de nivelar la situación electoral en la que se encuentra. Y con el caos, evidentemente, y sabiendo cómo funciona el Ministerio de la Oposición, en la cual pues usted habrá visto que todos los líderes políticos, no sé si se fueron de vacaciones o están limpiando la casa o están armando el nacimiento, pero en lo que deben estar no están. Y yo me imagino que en el gobierno alguna cabecita brillante pensará que esa es una buena forma, el caos es una buena forma de nivelar todo, para ellos entonces poder tener chance de ganar o que los ganen. Dicho así, mi teoría es de que Suntrack es solamente la excusa y de que el gobierno sabía exactamente lo que iba a pasar si actuaba de una forma en particular y sabía quiénes iban a reaccionar, de qué forma y cómo tenían que hacerlo. Porque no tiene ningún sentido ver a 2 personas cerrando con unas barricadas y 9 policías con unos conos adelante. Eso para mí no tiene ningún sentido, doctor Bernal. Usted y yo hemos visto otras policías actuar y sabemos que actúan completamente diferente. Entonces, yo sinceramente, es mi teoría, yo siento que el gobierno está cómodo en el caos y que aquí no hay ningún interés en resolver esto. Definitivamente que así es para mí también. Lo que menos existe, y por eso le decía, este es un vacío de poder provocado, inexplicable en una estructura estatal ultrapresidencialista, en un control de parte del Ejecutivo de los otros órganos del Estado, como lo han demostrado a la saciedad. Entonces, ¿quién se beneficia con este caos? El gobierno, porque acuérdese, esto es una lucha por el poder. Aquí lo que está detrás de esto es una lucha por el poder. Y los que están en el poder son los que más dispuestos están a hacer lo que sea para no perder el poder. O sea, por eso ellos no han buscado salidas democráticas. Por eso ellos no han establecido un diálogo ni siquiera con sus copartidarios de la oposición. Es decir, han hecho un aislamiento provocado, tipo Luis XIV, ¿verdad? Vaya, que arda todo. Nosotros estamos aquí, nosotros no nos vamos a mover. No han abandonado un ápice de arrogancia, prepotencia y soberbia. Y en eso, sus principales auxiliares, en mi opinión, ha sido la partidocracia y quienes la conducen, porque no han sido capaces de salir, ninguno, a plantear salidas y soluciones democráticas, no envueltas en el almíbar del poder. Lo que pasa es que aquí ellos están apostando a que, bueno, la gente se va a tener que calmar, a las buenas o a las malas, y van a tener que ir a la chutra electoral del fraude, quieran o no quieran, el 5 de mayo, porque de lo contrario se estarían rebelando contra la institucionalidad del país y demás hierbas aromáticas. Entonces, ellos están apostando. ¿Cuántos días faltan para el Día de la Madre? ¿No? ¿Cuántos días faltan para Nochebuena? ¿Cuántos días faltan para Año Nuevo? O sea, ellos tienen sus cálculos. La ausencia de una coordinación de los sectores que están reivindicando ha traído como resultado que gente que está contra la minera se enfrente con gente que está contra la minera, como está ocurriendo en Chiriquí. ¿Por qué? Bueno, porque como se fueron al extremo del cierre total, ¿no? Y otras cosas más que, claro, son cuestiones que uno puede comentar y analizar y tener su punto de vista, pero si usted no tiene posibilidad de dialogar con los que están y establecer, esto se enreda cada día más. Puede que la protesta merme, sí, pero el descontento está allí y no va a desaparecer. Y va aquí, así como el año pasado hubo un amago, este ha sido como un segundo aliento, pero yo no sé
si a la tercera vendrá la vencida y qué color traerá, porque la manera como yo he visto actuar a Pino y a sus nuevos gorilas me preocupa de sobremanera, porque uno lo que menos quiere es un regreso al pasado. Y esa gente, la manera como ellos atacan a los educadores, yo me pregunto, esos policías no tienen mujeres, y esas mujeres no son capaces de decirle a esos policías, aquí tú no duermes más conmigo mientras estés haciendo esas porquerías de cosas que tú estás haciendo. ¿Ah? ¿A dónde nos están llevando con esta situación? A crear odio, rencores en un país que todavía no ha terminado de sanar una serie de heridas. Esto no se hace lo que ellos están haciendo. Esto no se hace de ninguna manera. Y esa situación nosotros tenemos que revertirla de alguna forma. Pero ¿cómo vamos a hacer, don Guillermo Ruiz, cuando nosotros vemos la actuación de determinados medios de comunicación que se dedican también a sembrar odio, rencores, venganza, racismo, editoriales racistas en el siglo XXI? No, hombre, eso no se hace, eso no se hace. Ah, que a usted no le caen bien los indígenas, bueno, ese es su derecho, pero no puede usted venir aquí a salir con políticas de apartheid o con políticas de racismo. ¿A dónde nos quieren llevar? Y mientras tanto, don Guillermo, y con mucho respeto se lo doy de tarea porque usted es ingeniero e investiga bien, vaya a ver lo que está pasando en el canal. La situación es tétrica, pero la tienen escondida también. No quieren que se sepa, no quieren que la gente se entere. La salinización del lago, la falta de repuestos. ¿Ah? Me he enterado de algunas cosas. Ahí, o sea, todas estas... Sí, ahí puede salir. Todas estas cosas están afectando y van a afectar nuevamente. O sea, aquí vamos a salir de Guatemala para acá en Guatepeor. Y mientras tanto, la minera sigue robando, sigue explotando, se sigue burlando, porque han sacado, no uno, 2 comunicados donde han dicho claramente que cualquiera que sea el resultado en la corte, ellos van a seguir operando. Y claro, ¿por qué lo dicen? Porque es lo que han hecho durante 2 años y medio, después que la Corte había fallado que el anterior contrato era inconstitucional y no se ejecutó. Ese dinero que ahora Cortizo unilateralmente él toma la decisión de decir, ponlo ahí en el banco, mientras yo veo ese dinero de qué proviene, de la ley 406, o son impuestos atrasados, o son qué, para que no nos informan. Por eso es que yo digo que tiene que haber, además de voluntad de democratización, tiene que haber transparencia, hombre. Las cosas se están haciendo todavía de una manera ocultista en todo sentido. Mire, en un país de Panamá, 4 millones de habitantes según el censo, 1.000 personas arrestadas por protestar. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es como si en Estados Unidos metieran a 1 millón de gringos presos por salir a la calle con sus carteles a decirle no o sí al aborto, por ejemplo. Ojo, y aquí nadie le importa con eso, ¿no? Mire lo que le están haciendo a los pescadores, lo están judicializando. Mire lo que le están haciendo a los campesinos de Donoso. La minera ha contratado a una firma de abogados para que persiga a una gente humilde que en medio de su ignorancia están tratando de ver cómo sobreviven. Y nadie, ahí no hay solidaridad de nadie. ¿Sí? Entonces, nos están llevando a partir todavía más de lo que ya está partido este país. El país político de ellos, por un lado, y el país nacional de los desempleados, de donde la gente no está comiendo bien, de donde no hay... Mire, ¿cómo sale el tipo el ladronazo ese que tienen en la Caja de Seguro Social a decir que no se pueden dar las medicinas por los cierres? Si antes que hubiese cierre no había medicina, hombre, es que nos toman por idiotas. Vio el Instituto Oncológico con la lluvia, una lluvia, no pasó un huracán, una lluvia normal. Ajá, pero le van a dar 25 millones al clientelismo para los jamones, ¿ves? Y ahí la gente no dice nada, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, no estamos cumpliendo las responsabilidades que nos corresponden y las instituciones han fallado, todas. La Defensoría del Pueblo, búsquela. La Universidad de Panamá, cuando debió analizar, cuando debió estudiar la situación, y si marcha había que hacerla tempranamente, antes de que se aprobase ese contrato, no ir a hacer el papelón ese de ir ahora a la Corte. Los magistrados de la Corte se burlan de esa marcha de flores, ¿verdad? Entonces,
aquí estamos cayendo en una situación muy atípica y como le dije al principio, ojo, si hay un país en este continente que tiene hoy por hoy el menor riesgo de que aquí se tome el poder un grupúsculo, es Panamá. Se les olvida que aquí hay un tratado, Carter-Torrijos, que lo firmó Torrijos, con una cláusula de Concini, que está más clarita. ¿Cuántos panameños conocen esa cláusula? ¿Por qué la universidad no ha difundido las situaciones que pueden darse en caso de qué? ¿Cuáles son las vías para la democratización? Si nosotros, don Guillermo Ruiz, no vamos a inventar la rueda en materia de democratización. América Latina y los países europeos y africanos, todos han hecho distintos tipos de ensayos. Pero cuando uno no sabe una cosa, uno sale a buscar a quien la sabe o al libro que te lo dice, o si no, ahora con la inteligencia artificial, usted se va a ChangeGTP y que a lo mejor ahí pueden buscar una fórmula que diga cómo puede Panamá salir de esta crisis. Pero lo que no podemos hacer es este papel de avestruz y salir sin desempolvarse de la tierra que le tapa los ojos, los oídos y la boca a decirnos que hay que respetar la institucionalidad y que vamos a proceder y que, a mí me gustó mucho, no sé si usted lo notó, el énfasis que él hizo de que no iban a permitir la apología del delito. ¿Qué es la apología del delito para el PRD y el gobierno? Le quería preguntar, ¿qué significa eso? La apología del delito, ¿eso qué significa? Y que no iba a permitir que pues, se ha permitido todo. Si nos tiene en caos. Bueno, eso quiere decir que si usted... ¿Quién tiene el país en caos? Exacto, el que tiene el poder político. Claro. La apología del delito es para que quienes analizamos, escrutamos, criticamos, seamos perseguidos también, porque el discurso de Cortizo, ¿no? Mire, cómo tiene engañado a los jubilados. Les había dicho que le iba a pagar el 20 y ahora les digo que les congela la plata para no pagarle. Es una burla. Esta gente se burlan. Acuérdense que ellos nacieron y crecieron a la sombra de las enseñanzas autoritarias, arbitrarias y autocráticas y represivas que durante 21 años instauraron los cuarteles. Por eso que también me llama la reflexión que quienes ayer llamaban a paros generales, ¿no?, en la época de Noriega, ahora salen escandalizados a decir, no, la economía, no sé qué cosa. Entonces, dos medidas, por favor, hay una actuación de doble moral que por momentos yo creo que esta gente que dirigen estas cámaras de comercio y el CONEP son bipolares, ¿no? Porque su comportamiento es psicopático, no es ciudadano, no está ni siquiera defendiendo sus intereses. Cuando alguien no sabe defender sus intereses, tiene que tener alguna enfermedad mental. Yo no entiendo cómo ciertos sectores de la clase empresarial nuestra pueden ser tan cortos de visión para no darse cuenta que ellos se están hundiendo el cuchillo al no actuar como deben. Entonces me gustó eso de que la teoría, ¿cómo se llama? Molecular, ¿cómo la vaina esa de que dijeron que aquí en Panamá había se me olvidó el nombre, la teoría molecular de una revolución molecular disipada, dice la Cámara y el gobierno. ¿Qué es eso? Una revolución molecular disipada. Si yo quiero que alguien me lo explique, pero con razonamiento, no así inventándose, ¿no? Revolución. Aquí en Panamá no hay ninguna revolución, lo que hay es una explosión social. Son dos cosas distintas, bien distintas. Molecular, eso que molecular disipada. ¿Y por qué no nos dicen que es constipada? Porque aquí la gente no ha terminado de estornudar para resfriarse de verdad. No, hombre, no. Es muy indignante cómo se burlan. Y encima, el otro día, el tal Colamarco ese, ¿no? En un WhatsApp, es que tienen que aprender a respetar el artículo 25. Mira tú quién. ¿No? O sea, lo que pasa es que, claro, ¿no?, todos esos pelados que sanamente han hecho todas estas manifestaciones, ellos no tienen idea de los personajes que están dirigiendo este país. Si el 20 de diciembre, para que nosotros pidamos disculpas a la gente que estaba reprimiendo por haberlo sacado del poder. Allá vamos. Ese es el día. Es que la idea de dar ese día es el día del perdón hacia ellos. Nosotros ahora tenemos que disculparnos ese 20 de diciembre porque lo sacamos del poder. Usted ya lo dijo claramente, ¿no? Ellos están manejando esta situación que la ha estudiado muy bien Noam Chomsky en varios de sus libros, ¿no? La manera en que tú puedes controlar la situación. Creas un caos, lo abanicas y después tú sales como el buen componedor, arreglador, solucionador, y los malos son los que hacen apología del delito, los que atacan la institucionalidad,
los que violan, ni que la constitución nuestra fuera una constitución de verdad. Nunca ha sido, nunca lo podrá hacer, pero ellos le tienen pánico a que la población pueda decir: queremos un nuevo contrato social para poner orden en casa. Y se acabó, y vamos a empezar a ver si nos ponemos para ir disminuyendo simultáneamente la corrupción, el alto costo de la vida, el desempleo, ¿no? La violencia intrafamiliar que está acabando con Panamá, la represión policíaca, ¿no? Que 2 policías con 2 conos te arrestan y hay un pelado ahí que arrestaron y que cuando regresaba a su casa lo atropelló un carro. Esas cosas la gente no las ve, ¿no? Entonces hay que ponerle un alto a la arbitrariedad, venga de donde venga, venga de donde venga. Pero lo que no podemos nosotros aceptar es que nos vengan a legitimar una violencia institucionalizada de un gobierno que ha sido fatídico para la sociedad panameña, por antinacional, por antipopular, por antidemocrático, por arrogante, por prepotente, por ladrón, por corrupto. Hay que decírselos sin miedo, porque eso es lo que son y ellos lo saben que lo son. Ellos lo saben mejor que nosotros, porque ellos están disfrutando de las mieles del poder y el pueblo es el que se está zurrando. Y entonces es muy fácil salir a decir, como habló este señor anoche: hey, cada vez que habla, yo creo que, no sé, a mí me decía Guillermo Sánchez, dice, cuando alguien mete la pata, lo peor que puede hacer es tratar de sacarla, ¿no? Entonces viene a salirse con el Ministerio Público y la Fuerza Pública. Uy, uy, uy. Ay, qué miedo, como decía el otro, ¿no? ¿Qué estás diciendo con eso? ¿Ah? Que vas a reprimir a los que hablan, a los que piensan, a los que escriben, a los que levantan su voz contra las salvajidades que están perpetrando el PRD y sus aliados, para poder llegar al 5 de mayo a hacer el fraude que tienen más que preparado ahora más que antes. Que va, bueno, ya lo dijo Lincoln, podrán engañar a algunos durante algún tiempo, pero no van a poder engañar a todos todo el tiempo. Ellos ya fracasaron como gobierno y los que aspiran a hacerlo no han dado pruebas de estar capacitados para dirigir este país. Una pregunta, doctor Bernal. ¿La Corte puede declarar inconstitucional una parte del contrato? Es que todo depende o de la ley, perdón, no del contrato, sino una parte de la ley. Es que, déjeme decirle, hay 11 recursos. El recurso número 1 ataca el artículo 1, que es el que cubre todo el contrato. El contrato son 4 artículos y no sé cuántas cláusulas. En mi opinión, aquí, aunque decirlo así pueda sonar feo, aquí es todo o nada. Aquí no se puede venir con la ridiculez de decir que la cláusula 43 es inconstitucional y el resto, y tampoco, y mucho menos esa salvajidad que andan diciendo algunos de que si se cae la ley, el contrato sigue vigente. No, yo le voy a decir una cosa, que yo, después que pase esto, voy a ver dónde puedo ir a estudiar Derecho, porque aquí no, porque, que va, aquí yo estoy oyendo unas opiniones que de jurídicas no tienen sino salvajismo y posiciones trogloditas cavernícolas. ¿Por qué? Porque este es un país que tiene 55 años que no ha sabido conocer los progresos constitucionales que vive la sociedad mundial en el día de hoy. La Corte no puede hacer lo que está haciendo. Vamos a empezar por ahí. Ella debió, desde el día 1, decir cosas juzgadas y esto no tiene cabida. Ahora dice que se van a reunir el 23 y nos están mareando. Y hay muchos que les gusta que los mareen. Bueno, ese es su derecho. Allá los abogados que les gusta que los mareen, bueno, allá los abogados que les da miedo decirle 4 vainas a la Corte. Ese es su derecho. Pero si usted me pregunta a mí en strike, ¿usted cree que la Corte? No, no creo. ¿Y qué pasa si falla que es inconstitucional? Bueno, albricias, pero yo voy a esperar a ver cómo lo van a ejecutar, porque el fallo anterior pasaron 2 años y medio y no lo ejecutaron. Y se demoraron 17 años en atender un recurso de inconstitucionalidad que tenían que haber atendido, y son los mismos con las mismas. Ese es el problema. Eso no ha cambiado. Es la misma mentalidad. Y entonces a mí me llamó poderosamente la atención esa intervención que hizo el secretario general de la Corte. ¿A santo de qué? ¿De cuándo acá la Corte, que no sé qué cosa, que vamos a ver, que espérame aquí, que lo puse allá, que después del lunch nos vamos a reunir para cuando tomamos el té, vamos a decidir que... No me, por favor. ¿No? Ridículos, absurdos. Yo pensé más o menos lo mismo, pero no lo quería siempre en ese tono. No, sí. No se preocupe. Además, ellos creen que ellos... O sea, no sé, aquí tiene que venir una democratización en serio, pero con todo, a través de un proceso que nos tome el tiempo que nos tome, pero que vayamos poco a poco
ganando esta mazorca de corrupción. Sí, y eso es un Si tema no, que nos quedamos sin país, sin nación, sin Estado y no vamos a hacer sociedad. le voy a traer la otra semana, y es, si esta corte falla el 23, 24 de noviembre, el día que sea de este mes, hay que explicar por qué en el pasado se ha fallado con tanta dilación y qué van a hacer ahora para justificar en el futuro la dilación que han tenido como historia. Ese es un buen punto. Así que Ese es un muy buen punto porque la gente... se lo dejo ahí para sí. picando para la próxima. ¿Cómo no? Muchas Doctor, gracias. gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho.